Y Jaime Villanueva, al estar inserto dentro de un proceso de colaboración eficaz, también está en la obligación de aportar medios de prueba que justifiquen y sustenten los dichos que él ha venido señalando ante la Fiscalía. Exitoso. Y estamos en estos momentos en la comunicación para hablar sobre ese tema con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, y muy amable por la invitación. Justamente con ese tema quiero comenzar, doctor Carrión, porque todos niegan lo que dijo Jaime Villanueva. Nadie dice, bueno, sí, en parte tiene razón. Todos niegan. Cuando le involucra Jaime Villanueva en su testimonio, niega la reunión, niega la interferencia, niega la negociación, niega la intención de que le archiven los casos, como el caso de Alejandro Soto, que dijo, bueno, lo voy a agendar la remoción de la Junta Nacional de Justicia, pero archiva mi investigación por el caso Fábricas de Troll. José Valcárcel, también congresista de la izquierda, ha sido vinculado dentro de ese tema de negociación de votos para blindar a Patricia Benavides, pero no tarda también en negar tal situación. Marta Moyano negó reuniones secretas y así seguirán las negaciones. ¿Tantas negaciones podría traerse el caso abajo con las declaraciones de Jaime Villanueva, doctor Carrión? Bueno, habría que añadir, Pedro, que niegan únicamente aquellos apartados en los que se ven involucrados, pero que sin embargo hacen validar estas declaraciones cuando se refieren, por ejemplo, a algunos de sus enemigos políticos o, por ejemplo, a fiscales que los vienen investigando. Entonces yo creo que o bien se toma la declaración de Villanueva en su integridad o bien se la rechaza. Sin embargo, vemos de que ya el día de hoy, por ejemplo, algunas autoridades han tomado medidas al respecto en relación a lo que se consigna en la declaración de Villanueva. Vemos de que ya, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia ha abierto una indagación en contra no solamente de Pablo Sánchez Velarde, sino también de Rafael de la Barba, de José Domingo Pérez, y yo creo que en relación a ello, pues ameritaría ahora, Pedro, de que toda la declaración, porque no es la única, ¿no? Él ha brindado más declaraciones ante la Fiscalía, pues sean motivo ya de investigación para que de una vez se dilucide si los dichos, porque estos tienen que venir justificados y aportados con pruebas, ameritan algún tipo de investigación. Yo creo que ese es el punto principal en este caso, Pedro. Pero, doctor Carrión, a ver, sí, pueden negar todo lo que quieran, Keiko Fujimori negar y luego destacar lo que dijo sobre cómo es que se manejaba políticamente la investigación en su caso desde la posición de Gustavo Gorriti. Marta Moyano puede negar una y otra vez las reuniones secretas que Jaime Villanueva sostiene que se dieron. Sin embargo, ¿qué ocurriría si Patricia Benavides, la suspendida fiscal de la Nación, también negase todo lo que Jaime Villanueva, su ex asesor, está sosteniendo? Por supuesto, y yo creo que en base a esa operación lógica que has hecho, Pedro, deberíamos de concluir de que en rigor lo que ha sostenido Jaime Villanueva y lo que va a venir sosteniendo, porque faltan algunas declaraciones, tienen que ameritar una investigación y definitivamente separar la paja del trigo, porque tampoco es todo lo que ha manifestado Jaime Villanueva que tenga un contenido de relevancia penal. Es más, en muchos de los apartados, Pedro, y esta declaración ya ha sido ventilada por la prensa, él refiere dichos de terceros, ¿verdad? O que le contaron, o que le recibieron terceros, uno y otro hecho. Y eso, naturalmente, va a tener que ser confrontado con las declaraciones de los propios mencionados, de los involucrados. Y Jaime Villanueva, al estar inserto dentro de un proceso de colaboración eficaz, también está en la obligación de aportar medios de prueba que justifiquen y sustenten los dichos que él ha venido señalando ante la Fiscalía, no solo ante la Fiscalía Suprema, porque el testimonio que se ha filtrado ahora lo ha brindado ante la Fiscalía Suprema como testigo, sino también las declaraciones y los dichos que viene señalando ante el equipo especial contra la corrupción del poder. Claro, doctor Carrión, yo le hago hincapié en el tema de Patricia Benavides, porque aunque niegue Keiko, niegue Marta Moyano, niegue Alejandro Soto, niegue quien sea que sea referido en esa testimonial de Jaime Villanueva, aquí lo que está haciendo Jaime Villanueva es poner una vez más a Patricia Benavides como la cabecilla, la jefa de una presunta organización criminal, porque todo lo que él dice es lo que ejecutó como operador de Patricia Benavides. Y en varios puntos se recoge ese accionar. Por ejemplo, hay algo que me llamó muchísimo la atención de su testimonio. Cuando intentaban hacer las negociaciones políticas,
para que se agende lo más pronto posible la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para la votación que Fuerza Popular le había garantizado que va a darse y que tienen asegurados los votos. Situación que finalmente no se da, no se agenda, no se vota. Y ante esa situación que hizo la fiscal Patricia Benavides, según delación de Jaime Villanueva, dispuso que inmediatamente denuncien a la congresista María Cordero Yontay por el caso Mochasueldos. Y eso como señal, según siempre Villanueva, como señal de que si el Congreso no cumple, Fuerza Popular no cumple, ahí la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, comienza a denunciar, casi como una coacción, como una extorsión, como pelea de mafias. No cumple su parte, tampoco cumple la mía. En todo momento Villanueva embarra cada vez más y pone en nivel de cabecilla criminal a Patricia Benavides. Y eso es algo que no debemos olvidar, Pedro, que todos estos caminos de investigación que está abriendo Jaime Villanueva están dando en el marco de una investigación en contra de Patricia Benavides, que la coloca dentro del organigrama la Fiscalía como líder de esta organización criminal. Que de esta investigación y en las referencias que hace Jaime Villanueva se abran nuevas líneas de investigación, ya es un tema que ahora mismo está tomando en cuenta no solamente la Fiscalía, sino también la Junta Nacional de Justicia. Y que no quepa duda, Pedro, de que todo lo que está señalando va a tener que ser merituado por la propia Fiscalía de cara a abrir otras carpetas de investigación, porque si uno analiza esta última declaración de Jaime Villanueva, no solamente están las coordinaciones que mencionaste con congresistas, de Fuerza Popular, algunos otros, incluso Soto, que es el presidente del Congreso de la República, sino que también están mencionados algunos otros empresarios, están mencionados algunos otros funcionarios públicos, los propios fiscales. Entonces yo creo que aquí va a abrir de todas maneras nuevas líneas de investigación que tienen que ser meritadas por la propia Fiscalía. Por ejemplo, Marta Moyano sostiene: ninguna reunión que tuve fue secreta, fue dentro de instituciones, a diferencia de reuniones que sostenían con Gorriti en su casa para fines de persecución política a mi partido. Punto, dice Marta Moyano en su cuenta de Twitter. Las verdades a medias no son verdades, solo aquellas que se convierten en hechos. Bueno, y el hecho es que efectivamente no escapa de ser cierto aquello que dice Marta Moyano de que se reunió con Jaime Villanueva en Palacio Legislativo. Pero esa reunión no fue registrada en libro de visitas del Congreso de la República, según lo que sostuvo Jaime Villanueva. ¿Cómo cotejar ello por encima de la declaración? ¿Cómo demostrar desde la posición de Villanueva que efectivamente se dio esa reunión que no fue registrada? Porque allí también parte la corroboración de los hechos que él comenzó a mencionar. Esto me recuerda un poco al caso incluso de Vizcarra, Pedro, ¿no? En la que uno de los colaboradores eficaces señala de que se apagaron las cámaras al momento de que algunas personas ingresaron a Palacio de Gobierno para poder dar algunas coimas al expresidente. En casos como estos, en los cuales no hay una evidencia tangible de un video, de un registro, lo que queda es, por ejemplo, el cruce de llamadas, los testigos que hayan presenciado el hecho, entre algunos otros, ¿no? Porque Jaime Villanueva no es el único, o no es la única fuente de la cual en adelante la Fiscalía va a tener que sacar toda la información, sino que va a tener el que citar, por ejemplo, algunos coimputados o también algunos testigos que hayan apreciado estas líneas delictivas que viene investigando la Fiscalía. Y claro, es muy complicado porque en rigor, cuando se investigan, por ejemplo, delitos de cohecho, delitos de negociación incompatible, de tráfico de influencias, por lo general, Pedro, son delitos así llamados clandestinos, ¿verdad? Y la prueba o el acceso a las evidencias es muy complicado. Es por eso que tiene que haber una construcción muy sistemática a partir de testimonios, a partir del cruce de llamadas, a partir quizás de correos, de citas que se sacaron pero que no se registraron finalmente en el propio libro de acceso a la institución, o por ejemplo aquellos que realizan un control si es que en alguna ocasión vieron o no a Marta Moyano ingresando al ascensor, etcétera, ¿no? Son estos elementos que van a tener que sustentar, a falta de, por ejemplo, un video o un registro en el ingreso, que van a tener que sustentar estas imputaciones que está realizando. Yo entiendo que dentro de eso también, doctor Carrión, cuando no hay un elemento tangible para demostrar aquello que está mencionándose desde un delator, podría darse el cruce de versiones entre varios actores de un mismo hecho.
pero que esto también incluso dentro de lo que significa colaboración eficaz que podría darse en esta investigación que está abriendo la fiscal Daisy, Exitosa. se me fue el apellido de la fiscal. Claro, Delia Espinosa. Me estaba confundido con la fiscal de Isabel Revilla. Delia Espinosa. En esos hechos, lo que se hace es cruzar información, entiendo, entre dos o más participantes para ver si coinciden o no. Pero este punto ha sido incluso también en colaboración eficaz, modificaciones que hizo el Parlamento modificado, que prohibía, por ejemplo, a la Fiscalía cruzar información entre dos colaboradores para que se pueda cotejar la veracidad de los hechos. Esto podría implicar mucho en cómo recabar las pruebas que se necesita para armar este rompecabezas que tenemos, donde todos niegan su participación. Claro que sí. Mira, es un punto importante el que acabas de abordar, porque normativamente un colaborador eficaz no puede verse corroborado por otro colaborador eficaz, ¿no? Porque, digamos, podrían ambos que están implicados dentro de un caso armar un discurso común para salvar alguna pena grave que puedan imponerse en su oportunidad. Pero la norma no habla, Pedro, de testigos, ¿no? En este caso vemos de que el colaborador principal es Jaime Villanueva, al menos del caso que lleva adelante la Fiscalía en contra de Patricia Benavides, pero vemos que hay muchos testigos, incluso son mencionados en la propia declaración de Jaime Villanueva, la misma Marta Moyano, podría incluso hasta declarar Keiko Fujimori, que ha tenido algún acercamiento con Patricia Benavides, el mismo Rafael Vela, Domingo Pérez, los abogados que también han supuestamente aupado la elección de Patricia Benavides en la Junta. Es decir, hay algunos investigados dentro de esta organización criminal que ha señalado la Fiscalía, pero existen muchos testigos que sí podrían aportar algunos elementos que permitan analizar la veracidad o no de los señalamientos que está realizando Jaime Villanueva. Pero en efecto, él no puede verse corroborado con la declaración de otro colaborador, pero sí con los testimonios de algunos implicados o mencionados en sus declaraciones. El rol que van a jugar las llamadas telefónicas, los WhatsApp, ¿cuánto va a ser fundamental en esto? Van a ser fundamentales, Pedro, porque como ya te digo, estos al ser delitos clandestinos son delitos de muy difícil probanza, ¿no? Uno tiene que recurrir a indicios, otros elementos que la Fiscalía tiene que ir armando un rompecabezas. No solamente el cruce de llamadas, sino también quizás testigos presenciales que hayan o no observado la presencia de estas personas en la institución el día en que Jaime Villanueva señala tuvieron, por ejemplo, alguna reunión con Patricia Benavides, entre otros elementos que la Fiscalía va a tener que recabar, porque, y eso hay que decirlo, Pedro, no basta la declaración de un colaborador eficaz. No es suficiente para, por ejemplo, condenar a una persona o avanzar las investigaciones hasta la etapa preparatoria. Es necesario, sí, es un buen punto de partida para las investigaciones, pero no es suficiente. Habrá que levantarle secretario de Comunicaciones a Keiko Fujimori, a Marta Moyano, a Alejandro Sota, a José Balcázar, a cuanto político periodista involucrado dentro de ello, porque en el caso particular de Keiko Fujimori con Patricia Benavides, Villanueva lo que sostiene es que había ya una comunicación directa, que antes lo hacían a través de Marta Moyano, pero que llegó un momento que directamente la entonces fiscal de la Nación tenía contacto directo con Keiko Fujimori. Claro, y eso es lo que se va a tener que indagar. Y recordemos de que incluso en una de las declaraciones el propio Jaime Villanueva señaló de que ya no disponía de su teléfono celular. Y eso complica también las investigaciones en cierta manera, Pedro, porque al momento de realizar las pericias, estos chats que en algún momento también se filtraron a la prensa, pues lo que la Fiscalía tiene que analizar es la base, la fuente probatoria de donde se han tomado esos chats. Y por el momento no existe, por ejemplo, en el caso de Jaime Villanueva, porque recordemos que él recibió indicaciones, supuestamente, de Patricia Benavides, para que desaparezca su celular. Pero tenemos, por otro lado, también la interacción con este agente Roberto, ¿verdad? El agente especial Roberto, uno de los congresistas que hasta el día de hoy no se sabe quién es, que la misma Marta Moyano y Keiko Fujimori han negado tajantemente que ella sea el agente Roberto, pero que en algún momento se va a tener que conocer. Pero son elementos importantes, el celular, las conversaciones, que van a aportar a que las investigaciones sigan su curso. Doctor Carrión, para terminar, y terminando con el tema de la prensa, con la participación de Gustavo Gurriti como señala Jaime Villanueva, que era el que le daba la información, y hasta casi que manejaba la investigación contra Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori ya pidió la remoción de Domingo Pérez de este caso Cócteles. Pero lo que se ha revelado sobre la participación de Gustavo Gurriti
podría debilitar el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, donde se habla de pitufeo y de blanqueo de dinero proveniente de fuentes ilícitas o no bancarizadas? Es una muy delgada línea, Pedro, que separa entre la propia actividad periodística, en la que, y tú bien lo sabes, reciben información, tratan de coadyuvar también cuando la Fiscalía les solicita alguna información que solo ustedes disponen, versus la actividad criminal propia de dirigir una investigación fiscal. En este caso vemos de que la Junta, por ejemplo, ya abrió indagaciones en contra de Vela, de Domingo Pérez y también de Pablo Sánchez, pero estas investigaciones se están dando en el ámbito administrativo. Todavía no existe una investigación penal que señale en contra de ellos, por ejemplo, que se hayan dejado influenciar a raíz de la intercesión o intervención de Gustavo Gorriti para direccionar una determinada investigación. Yo creo que por ahora todavía estamos ante información muy inicial, pero si uno atiende, Pedro, los antecedentes de los indicios con los cuales la Fiscalía abre investigaciones, en muchos de los casos, inclusive en el caso del ex líder del Partido Morado, abrieron una indagación por lavado de activos, el mismo José Domingo Pérez, por la versión de una persona que señaló que habría recibido dineros de Odebrecht. Solo por esa versión abrieron una investigación. Entonces, si tomamos en cuenta los precedentes, Pedro, pues entonces ya con lo que señala un colaborador ante la Fiscalía Suprema como testigo, pues es evidente que también tendría que abrirse investigación, solo teniendo en cuenta los precedentes. Bien, vamos a ver qué sucede más adelante. Gracias, doctor Carrión, por la comunicación.